estamos compartiendo cartas sobre la mesa y a continuación ingresamos al tema central de la noche. Aristas de la política fiscal en Bolivia. Tenemos la presencia de nuestro invitado para el análisis de este tema, el economista Omar Velasco. Reiteramos el tema central, aristas de la política fiscal en nuestro país. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradezco la gentileza de Omar, tocayo mío, economista también. Este es el libro sobre el cual vamos a comentar, que resume una suerte de experiencia de intentar entender el ámbito de la política fiscal en la economía y particularmente en el país y específicamente en lo que en este caso significa el modelo económico vigente aquí en Bolivia. Así es que, Omar, muchísimas gracias. Lo conozco, Omar, desde tantos años y que te agradezco infinitamente que vengas y nos des una sorpresa de estas características. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Me siento muy contento de volver aquí a la casa, a la universidad y también, bueno, ser parte de tu programa. Y bueno, ¿no?, para discutir algunos temas que en tantos años, ¿no?, de vida fuera de la universidad se ha podido desarrollar este libro, ¿no? Y bueno, va a ser interés de contarles algunos de los resultados. Qué interesante. A ver, comencemos. Regularmente los economistas, siempre lo comento, al igual que los médicos, tenemos tres indicadores bien básicos, ¿no? Es decir, los indicadores de primera generación, que son el crecimiento, la inflación y el desempleo. Tras esos indicadores de primera generación están los que se llaman de segunda generación, que en este caso sería básicamente la balanza de pagos con la balanza comercial. Está lo que significa en este caso la política fiscal, la política monetaria con sus respectivas características. Y ahí se inserta la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Claro que sí, es una pregunta relevante. La política fiscal va a formar parte de la economía fiscal, ¿no? Y que se encarga a su vez del manejo, la asignación de los recursos del Estado, ¿no?, de la manera más eficiente posible. Pero la política fiscal tiene como característica principal la intervención del Estado en la economía, ¿no? Es así que la política fiscal va a tener, si quieres tú, dos elementos fundamentales. Por un lado están los instrumentos de política fiscal. Me estoy refiriendo básicamente al uso, por ejemplo, de los impuestos, las regalías, está también las transferencias, los subsidios, el gasto del Estado, ¿no?, que forman parte de los instrumentos que tiene a su cargo el sector público. Y del otro lado se encuentran los objetivos de política, lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Es decir, que hay algunas... la política fiscal es una acción premeditada del Estado que busca transformar nuestra realidad para alcanzar un objetivo deseado, ¿no? Ya sea por ejemplo, reducir la pobreza, reducir la desigualdad del ingreso, aumentar el crecimiento económico, que son, digamos, objetivos macroeconómicos, ¿no? Entonces, la política fiscal se encarga de coordinar esta relación entre fines y medios en el ámbito económico. Qué interesante. Ahora, en esa perspectiva, claro, dependiendo de cuál es la percepción ideológica de un momento del poder político, el Estado puede tener una capacidad muy grande como puede tener una capacidad muy reducida en su acción en la economía. Desde esa perspectiva mencionas dos elementos que son importantes entender, cómo son los ingresos y cómo son los gastos en una economía. Y yo partiría, ¿cómo es en nuestro país la estructura de los ingresos? ¿Qué características tienen los ingresos? ¿Cuáles son estructuralmente sus componentes de los ingresos? Y luego vamos a ir a los gastos, por supuesto. En un capítulo, una parte que le dedico al libro, analizo justamente las características muy particulares de la economía boliviana en cuanto a los ingresos y los gastos, ¿no? Le llamo justamente características estructurales, elementos estructurales, ¿no?, de los ingresos fiscales, ¿no? ¿Qué características tiene la economía boliviana? Es importante entender para ver el reflejo en la recaudación, ¿no? La economía boliviana es una economía que tiene como característica primero
primero una alta dependencia hacia algunos recursos naturales, algunos sectores económicos que tienen mayor relevancia, ¿no?, dentro de la conformación del PIB, y que en consecuencia hay, vamos a decir, cierta preponderancia de algunos impuestos dentro de la canasta dentro de la participación de ingresos fiscales, ¿no? Me refiero muy en particular a algunos ingresos, por ejemplo, los hidrocarburíferos, ¿no?, que se presentan y han representado en su momento un porcentaje de alrededor del 30% de toda la estructura de ingresos fiscales, ¿no? Entonces es una característica particular de la economía boliviana, ¿no? Otra característica tal vez importante y vinculada a esta es la relativa volatilidad de los precios internacionales, ¿no? El caso del precio del petróleo, que hace unos meses estaba por debajo de los $100, ha llegado a casi 120 y luego nuevamente ahora se encuentra en cerca de $80, $85, ¿no? Entonces, esta volatilidad de los precios internacionales hace también que la recaudación fiscal también se vea afectada, ¿no? Porque los ingresos fiscales también están influenciados por los precios internacionales, ¿no? Esa es otro componente importante que está vinculado a los países que tienen, riqueza en recursos naturales y que luego se ve reflejado en los ingresos públicos, ¿no? Una característica igual importante es el grado de informalidad, ¿no? Bolivia tiene una informalidad, bajo los índices estándar, bastante ortodoxos, voy a utilizar como palabra, la forma como se mide, ¿no?, que puede ser también cuestionable, pero hay un nivel de informalidad que vamos a decir que es alto en Bolivia, y eso hace que la estructura tributaria también responda a esa cualidad, ¿no?, informal que tiene la economía boliviana, ¿no? De esa forma es que el peso de los impuestos, de los ingresos, de los impuestos indirectos, ¿no?, me estoy refiriendo principalmente, por ejemplo, al IVA, ¿no?, que es uno de los impuestos más preponderantes dentro de nuestra estructura de ingresos, tenga que tener un peso bastante importante, ¿no?, con relación a otros impuestos que son de característica directa, como se llama, ¿no? Hablo, por ejemplo, del caso del impuesto a las utilidades de las empresas. Ahora bien, lo que sí es importante mostrar, y yo destaco también aquí en el libro, es que a pesar de que tenemos una fiscalidad indirecta bastante alta, hemos ido reduciendo esta participación de los impuestos indirectos en la estructura de la economía, ¿no? Hoy por hoy los impuestos asociados al ingreso y en este caso a las utilidades han ganado el doble de participación de hace una década. Entonces quiere decir que estamos poco a poco saliendo, digamos, de esa informalidad fiscal en la que nos encontrábamos por lo menos a principios de siglo. A ver, queremos entender que la estructura de ingresos básicamente en el país tiene como vertiente los ingresos, la renta petrolera y la renta minera, me imagino que algo más sobre la base de eso. Y para constituir el pool del ingreso más, ¿qué otros tipos de recursos tenemos? ¿Se consideran lo que nos llega de afuera también como ingreso para el Estado, los préstamos, etcétera, etcétera? Tenemos, primero hay que diferenciar lo que son los ingresos denominados sobre la línea, que son partidas genuinas de ingreso, sí, y las partidas bajo la línea, que se conocen como ingresos de financiamiento, ¿no? Yeah. Entonces, voy a empezar de la manera más simple explicando los segundos, es decir, todo el endeudamiento público que el gobierno genera a partir, ¿no?, de la deuda externa particularmente, ¿no?, genera una fuente de ingresos para el país que se registran como operaciones bajo la línea, ¿no? Estos son recursos, por supuesto, que permiten financiar obra pública, permiten financiar varios proyectos que, el nivel central principalmente, que es el que genera este nivel de financiamiento, los utiliza, ¿no?, como parte de la política pública. Pero esos recursos no son ingresos genuinos del Estado. ¿Por qué? Porque en un momento los ingresa y en un momento T más N hay que devolver esos
los recursos en todo caso implica una salida de recursos del Estado, ¿no? Con el pago de intereses y el servicio de la deuda. Ahora, lo que está por arriba de la línea que, bueno, convencionalmente se llama, son los ingresos que entran y que tienen características distintas, ¿no? Naturaleza distinta. Están los ingresos tributarios, de lo que hace un momento hablábamos, pero tal vez una característica muy particular de la economía boliviana es el rol de las empresas públicas. ¿Por qué? Porque somos una economía donde la participación de las empresas públicas dentro de la estructura de la economía es bastante alta, ¿no? Y eso, por supuesto, también se va a ver reflejado en las cuentas públicas, ¿no? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el balance fiscal, hay que ver, se descompone en el gobierno general, ¿no? Que agarra al gobierno central, las entidades subnacionales y otras entidades complementarias, y las empresas públicas como un balance diferenciado. El balance de las empresas públicas es bastante importante porque los ingresos, producto, por ejemplo, de la exportación de gas, la producción de litio que tenemos o la exportación de urea, son todos los ingresos que se van a registrar como ingresos fiscales del sector público no financiero, pero que el origen de esos recursos básicamente son las empresas públicas, ¿no? En otros países que no han apostado, digamos, por este modelo de desarrollo, ¿no? A través del Estado, la participación de las empresas públicas debe ser bastante marginal, ¿no? Pero en Bolivia, los ingresos desde el sector público empresarial, voy a decir, es bastante importante de destacar, ¿no? Vayamos por el lado de la estructura de los gastos en el país. ¿Cómo se maneja la estructura de gastos? ¿Cuáles son sus componentes? Los gastos se van a dividir en dos grandes partidas, el gasto corriente y el gasto de capital. El gasto corriente son partidas básicamente que tienen como fin financiar al Estado, el funcionamiento del Estado, ¿no? Hacen a ese aparato, ¿no? Estatal, ¿no? Estamos hablando de las partidas principalmente de sueldos y salarios, ¿no? Que digamos es el pago de todas las bonificaciones, los pagos mensuales que se realiza a todos los servidores del Estado, tanto del nivel central como del subnacional, ¿no? Tenemos también, por supuesto, gastos corrientes relacionados a la compra de bienes y servicios, ¿no? Que realizan no solamente el nivel central en la compra de hojas, papeles, papelería, material de escritorio, computadoras, suministros y materiales para las áreas públicas, sino también las empresas públicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que destacar la compra, por ejemplo, de concentrados que realizan las empresas mineras, ¿no? Para la posterior producción de mineral refinado. Está también la importación de diésel que se realiza como parte de la política de subvención que tiene el Estado. Está también, otros gastos, ¿no? Vinculados también al sector agropecuario, como sabemos, ¿no? Por las subvenciones que se da también al tema de los alimentos. Tenemos del otro lado también algunas partidas de transferencia a las familias, ¿no? Aquí está la política de distribución de los bonos sociales. Me refiero particularmente, por ejemplo, al bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, ¿no? Que son transferencias del sector público a los hogares. Eso entra también como una cuenta diferenciada, ¿no? Está también el pago de pensiones que realiza el Estado, en tanto subsiste, ¿no? el antiguo sistema de pensiones, donde el Estado todavía se ha hecho cargo de una parte residual, ¿no? de ese sistema. Entonces hay unas transferencias también que entran. Pero creo que probablemente es más importante de destacar un poco en este contexto, en este análisis que yo hago de manera más de perspectiva, es la importancia de la inversión pública, ¿no? Antes la inversión pública en el país no superaba los 400 o 200, 300 millones de dólares, ¿no? Esa era el tamaño de la capacidad del Estado para invertir en la economía, ¿no? Hemos llegado, por supuesto, a estos niveles a incrementarse hasta cerca de los 5.000 millones de dólares, ¿no? Un monto casi 10 veces más alto de lo que era, digamos, hace cerca de 2 décadas, ¿no? Entonces, que la inversión pública ha adquirido en el país una dinámica bastante importante, ¿no? Y es una de las fuentes de crecimiento económico porque tiene distintos componentes, ¿no? Está el componente de infraestructura, ahí se concentra principalmente la construcción de carreteras, ha estado la construcción de otras infraestructuras, por ejemplo, como los
aeropuertos o los puentes que han permitido una mayor comunicación en el país. Está la inversión social, que incluye gastos en salud, educación y otros servicios básicos, ¿no? Donde también se ha visto un aumento bastante sustancial, no solo en términos agregados, sino también en términos per cápita, ¿no? Eso es bastante importante destacar. Y finalmente también hemos tenido inversiones en el sector productivo, ¿no? Empresas públicas que se han ido creando a lo largo de estos años, y ahí quiero, por ejemplo, destacar las inversiones principalmente en el sector de energía, en el sector de electricidad, ¿no? Donde se han hecho en los últimos años grandes montos de inversión que hoy por hoy están comenzando a generar la industria de la electricidad, ¿no? Como una nueva fuente de generación de recursos para el país, ¿no? Entonces ha habido dinamismos bastante importantes de destacar en todo lo que es el balance de las cuentas de gasto. Ahora, después de ver estos dos componentes fundamentales, cuáles son los ingresos y los gastos, veamos la relación que existe entre los dos, que en este caso regularmente si ve un periodo de larga distancia siempre han sido deficitarios en nuestro país, lo que no quiere decir que hayan sido superhabilitarios en algún momento. ¿Cómo es el comportamiento de los últimos años de esta relación? Estamos hablando de las empresas. No, en general del balance fiscal. Balance fiscal, sí. Sí, claro, cuando uno hace un análisis primero de largo plazo, está hablando yo de hace 50 años, ¿no? Efectivamente, Omar, mencionas, es muy importante, ¿no? O sea, históricamente el balance fiscal era deficitario, ¿no? Los últimos 30 años los datos lo manifiestan, ¿no? Ha habido un periodo bastante corto, pero importante de destacar, desde el año 2006 al periodo 2013, de superávits fiscales, ¿no? Lo cual para el periodo resulta ser bastante, ¿no? Sui generis. Quiero decir, hemos roto en ese periodo lo que se denomina el sesgo al déficit fiscal. El déficit fiscal cambió de signo y comenzamos a generar más ingresos que gastos. Pero esto cambió a partir de la caída de los ingresos de hidrocarburos en el año 2014 y volvimos a una nueva senda de balances fiscales negativos, ¿no? Que se han ido manteniendo en estos últimos 6-7 años, ¿no? Posteriores, ¿no? A la caída de precios internacionales. Lo que tal vez me parece bastante importante de entender es cuál es el origen de esos déficits fiscales, ¿no? Y de otro lado, ¿qué es lo que mide el déficit fiscal? En realidad, ¿para qué nos sirve este indicador, macroeconómico, ¿no? Lo que me parece importante destacar que el déficit fiscal no es en sí mismo una variable objetivo de política fiscal. No debe ser entendida, ¿no? A pesar que a algunos economistas les gusta, tener equilibrios en las cuentas fiscales, ese no es en sí mismo un objetivo de política. El objetivo de política tiene que ser en todo momento una política social, una política productiva, tiene que tener una estrategia de largo plazo y no de corto plazo. Entonces, el balance fiscal en realidad es un instrumento porque es el resultado de la manipulación de los ingresos y los gastos fiscales, ¿no? Como instrumento, el signo que tenga no necesariamente nos va a medir la calidad de las políticas fiscales, ¿no? Para eso existen otros indicadores que luego puedo comentar, ¿no? Entonces, dicho esto, un déficit no se puede medir la gestión fiscal a partir del resultado fiscal porque no necesariamente está explicado por la voluntad del hacedor de la política. Pero en los últimos años hay tres características importantes que mencionar que explican los déficits fiscales, ¿no? El primero tiene que ver con la caída de los ingresos del sector externo vinculados a las exportaciones principalmente el sector de hidrocarburos, lo que en la jerga fiscal se llama caída de ingresos estructurales, ¿no? Hemos tenido una fuerte caída de ingresos que no hemos logrado recuperar al menos en los últimos años y eso, por supuesto, ha presionado el déficit. Tenemos una segunda variable importante que destacar que tiene que ver con la propia decisión del gobierno de poder gastar más, ¿no? Y aquí quiero hablar, con franqueza, el sector público, en el momento de que caen los ingresos de los hidrocarburos, había la necesidad de inyectar recursos a la economía para que la economía no se desacelere, porque la desaceleración de la actividad económica podría haber
tenido efectos contraproducentes que hoy podríamos estar cosechando esas malas decisiones. Entonces, en 2014, 2015, la política fiscal más bien tuvo una orientación bastante expansiva, es decir, aumentó el gasto fiscal a pesar de la caída de los ingresos, ¿no? Por supuesto, la consecuencia en términos del balance fiscal fue un mayor deterioro del equilibrio fiscal. Pero ¿cuál es la consecuencia en términos del impacto macroeconómico que se buscó en su momento? Fue estabilizar el crecimiento económico, ¿no? Y fruto de eso, la economía boliviana mantuvo niveles de crecimiento relativamente altos, incluso mantuvimos la tasa más alta en los años previos a la pandemia. Entonces, o sea, ahí la política fiscal cumple un rol bastante importante, que es la política de estabilización, evitar que los ciclos abruptos de los precios internacionales o del ciclo de la economía mundial pueda afectar el crecimiento económico nacional, ¿no? Y finalmente, muy cortito, está también la política de industrialización, es decir, a pesar de la caída de ingresos, había una agenda bastante ambiciosa en el plan de desarrollo en el año 2014-2015 que implicaba un masivo gasto fiscal, y ese gasto fiscal se hizo con independencia del ciclo económico, ¿no? Lo cual, por supuesto, implicó una acentuación de los déficits. Pero lo único tal vez relevante en este último elemento es que el plan de inversiones no es que ha tenido una pendiente creciente en el tiempo, ¿no? Sino que esta ha ido aumentando, por supuesto, a medida que los proyectos se tenían que ir concluyendo hasta el año 2016, 17, 18, pero hacia el año 2019 ya se ve una moderación en el crecimiento de la inversión, 18-19, ¿no? Lo que muestra que el ciclo de inversión pública también se ha ido moderándose, y con ello también el déficit fiscal se ha ido conteniendo, ¿no? Luego llegó la pandemia, como todos sabemos, el déficit fiscal se prácticamente duplicó de 6 a 12%, lo cual generó una crisis bastante fuerte en el país, pero ya el año pasado, ¿no? Fruto un poco de las medidas de contención que hubo por el lado del gasto, y más bien la recuperación del ingreso que se dio principalmente por la reactivación económica que hemos empezado a sentir. No quiero decir que la reactivación se haya completado, este es un proceso el cual se está dando, pero lo que los datos a nivel de los ingresos muestran es que el déficit fiscal ha logrado moderarse al 9,1%, ¿no? A ver, Omar, tú sabes que evidentemente depende de cómo se maneje un déficit fiscal, pero tú sabes que es una carga futura, porque ingresos que no tienes tienen que salir de algún lado, y ese lado es de afuera o de adentro, es decir, con cargo a préstamo. Y esto es como una bolita de nieve que puede crecer y que puede darte dificultades a la hora de planificar lo que vas a estudiar. ¿Hasta qué punto puede ser peligroso el seguir creciendo en estos parámetros de déficit en los que actualmente estamos creciendo? Y la pregunta que haces, estimado Omar, es tan relevante que en realidad es lo que define un poco la perspectiva de la política fiscal hacia adelante, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tiene el Estado para seguir manteniendo déficits altos, o cuál es la capacidad de que el endeudamiento que se genera a partir de estos déficits puedan ser sostenibles, ¿no? Entonces, a ver, lo que me parece bastante importante de destacar primero en el periodo previo a la pandemia es que, a pesar que entramos en un periodo de déficit fiscal bastante acentuado los años posteriores a la caída de los precios internacionales, el endeudamiento público no se incrementó en la misma cantidad. Es decir, si la deuda, digamos, si bien el déficit crecía, por ejemplo, en una relación de 6% del PIB, la deuda apenas se incrementaba en 1 o máximo 2% del PIB. ¿Cuál es la explicación de esto? Que parte de los ahorros generados durante el periodo de la bonanza de los recursos naturales que tuvo el país logró generar un colchón de recursos bastante grandes en la economía. Hay que recordar, ¿no?, para los televidentes, que el año 2014 el PIB, la cantidad de reservas internacionales que tenía Bolivia en relación al PIB era prácticamente del 50%, es decir, que teníamos una cantidad de ahorro bastante significativa, que luego, por supuesto, los años siguientes comenzaron a reducirse, ¿no? Cuando vemos la caída de las reservas, no nos preguntamos cuál es el origen de esta caída, ¿no? Y en realidad
lo que está explicando es esta suavización del ciclo económico que vino por el lado de las políticas, tanto fiscales como monetarias, que financiaron los desequilibrios fiscales, ¿no?, para lograr la estabilidad del crecimiento económico, ¿no? Tuvo un costo, por supuesto, pero si hoy tendríamos que hacer una evaluación entre que había que recortar el gasto fiscal o acentuar el déficit, probablemente la respuesta hubiera sido la segunda, porque eso nos ha permitido hoy, el año 2022, gozar de una relativa estabilidad en la economía que es bastante importante de destacar, ¿no? Entonces, hacia adelante probablemente la pregunta se vuelve mucho más compleja, porque ya no tenemos ese colchón. Porque los colchones se han disminuido, ¿no? En un trabajo reciente que yo hice, no obstante, quiero destacar que no solamente los colchones que nosotros le llamamos espacio fiscal se ha reducido en Bolivia, sino que en realidad es una reducción de los colchones fiscales a nivel sudamericano, a nivel generalizado, ¿no? Es decir, no es un fenómeno que atañe específicamente a la política fiscal boliviana, sino es algo realmente bastante generalizado, ¿no? Ahora, lo que también hay que considerar es que el endeudamiento está incrementándose en todo el mundo, ¿no? Los países, digamos, con niveles de endeudamiento más altos en el mundo son casualmente los países desarrollados, los países industrializados. Entonces, yo creo que hay un falso debate, un falso miedo que se quiere meter a la población, en el sentido de decir que crece la deuda, y eso podría generar en algún momento una crisis fiscal, ¿no? En realidad la deuda es una relación de compromiso. En la medida que el Estado boliviano tenga los flujos suficientes para ir honrando la deuda, no vamos a tener una crisis fiscal, y por tanto yo siento que hay que sentirnos relativamente tranquilos en este momento. Aunque es creciente, ¿no? A ver, permíteme unos instantes, iremos con algunos comentarios en redes, por favor, Henry, y entramos a la recta final. Nos quedó pequeño el tiempo. Vamos. Perfecto, estos son los comentarios y respuestas a nuestra consulta. Buenas noches. Lamentablemente, nuestra economía es total dependiente de nuestros recursos naturales, y seguimos así, nunca avanzaremos a la industrialización. Penosamente, cualquiera sea el gobierno de turno, no hace nada para cambiar el rumbo de nuestro país. Vamos con otro comentario o respuesta. Hay un total despilfarro, demasiado gasto público, un número elevado de funcionarios públicos con altos sueldos, alta subvención a los hidrocarburos, corrupción y sobreprecios en las obras. Bolivia pende de un hilo solo con los ingresos del gas. El contrabando y el narcotráfico, el boliviano se mantiene estable de manera artificial, pero con la alta deuda externa, interna, déficits recurrentes, la hiperinflación, está a la vuelta de la esquina. Los socialistas se comieron los recursos del país en 15 años y generó una alta informalidad, destruyendo la industria y el empleo privado gracias al terrorismo impositivo. Buenas noches, cartas sobre la mesa. De forma personal pienso que se debe dar más apoyo a la agricultura boliviana, pues con el tiempo se ve más alimentos importados y esto no debería ser así. De la misma forma, a un futuro lo más seguro es que dependamos de nosotros mismos. Comentarios que nos han llegado a las redes sociales para tomarlos muy en cuenta y que sirva también de análisis. Muy bien, estamos con poco tiempo, queridísimo Omar. A ver, dos preguntitas que me vienen. El modelo apuntado a la inversión pública como elemento fundamental, como motor. Esta inversión pública ha apuntado fundamentalmente a infraestructura. ¿Cuánto impacto se puede medir de esto cuanto nuestro aparato productivo en términos de producción alimentaria y bienes de servicio de consumo inmediato haya podido beneficiarse de estos recursos de inversión? Sí, yo creo que la mejor forma de medir el impacto de la inversión pública en infraestructura es la cantidad de carreteras, ¿no? El número de la red, contar el número de extensión de carreteras que se han ido creando en el país, ¿no? Pero esto mejora la capacidad productiva del país. Exactamente. ¿Por qué? Porque reduce los costos de producción. Porque si uno ve antes de los años 90, estimado Omar, la única fuente de generación de alimentos que tenía
el país era básicamente, estaba altamente concentrado en el eje central, con La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Entonces, por supuesto, la región occidental era altamente dependiente del consumo, de la producción de los productos que venían del oriente por la misma red. Hoy por hoy tenemos una mayor diversificación en la canasta de alimentos. ¿Por qué? Porque tenemos mayor conectividad con muchos otros departamentos que han comenzado a ser zonas productivas también. Entonces, esa es una apuesta a largo plazo, porque la infraestructura nunca ha sido de interés, por ejemplo, del sector privado. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de la inversión en carreteras es de muy largo plazo, ¿no? Ya. Otra que me parece importante, las empresas públicas, muchos analistas que cuestionan el impacto real de las empresas públicas. Y digo yo, amén de hidrocarburos, de Entel, etcétera, etcétera. Hay una cantidad importante de empresas que todavía no están dando utilidades al Estado. Sí, este es un proceso que es de largo aliento. Hay que entender dos cosas bastante importantes. Hay que partir de reconocer que la economía boliviana es una economía claramente abundante en recursos naturales. Por tanto, no se puede de prescindir de los recursos naturales dentro de la estrategia de desarrollo. En eso un poco los comentarios que salían en el chat, se mencionaba una mirada bastante pesimista de pensar que nunca vamos a superar este atraso en términos de lo que ha sido el grado de industrialización que añorado, ¿no? No, yo soy bastante más positivo, porque yo estoy seguro de que es a partir de una estrategia de industrialización vamos a lograr romper con esta dependencia a los productos, a la exportación de materias primas. Pero nuevamente, este no es un problema de corto plazo. A veces estamos enfocándonos en las utilidades de un año para querer evaluar una gestión económica. Hay que ver una política de largo plazo, de largo aliento, donde vamos a empezar a ver los resultados con mucho más años de esfuerzo y trabajo. Entonces, yo me animaría a decir que en realidad este ciclo de industrialización ya ha comenzado, porque tenemos resultados tanto con la exportación de GLP, la exportación de litio que se está empezando a hacer, de carbonato de litio, tenemos producción también de urea. El país está comenzando a diversificarse. Entonces, hay que apostar por las empresas públicas, pero también hay que exigir que las empresas públicas sean más eficientes en el tiempo. Entonces, este es un trabajo que históricamente se ha relegado, tanto, como decía en las redes, tanto el sector, cualquier gobierno no ha asumido esta responsabilidad. Hoy se ha empezado una estrategia hace ya cerca de una década, pero va a requerir todavía que esta estrategia se vaya consolidando, y para lo cual en el libro que yo les invito a leer muy cordialmente van a encontrar cuáles son las características que tiene que cumplir el proceso de industrialización para que pueda ser factible en Bolivia. Muy bien, nos quedó cortísimo el tiempo. Te agradezco infinitamente la gentileza. Muchas gracias. Te vamos a volver a invitar para seguir hablando. Excelente. ¿Ya? Gentiles y buenas noches a todos. Estábamos compartiendo esta publicación, La Política Fiscal en Bolivia, de Omar Rilbert Velasco Portillo. Nos ha parecido muy interesante, lo vamos a volver a invitar. Y creo que, final, mi querido Henry. Televisión para ti.